buenos días a todos. Pues hoy me complace el placer de tener aquí a Marisa Soler. Ella es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y viene a tratarnos con motivo del quinto centenario de Magallanes y Elcano, de los dos viajes, ¿no? Esta actividad, esta ponencia está dentro del programa de fomento de la Diputación de Sevilla. Y nada, agradecer la asistencia de Marisa este día aquí, y verá que va a dar una ponencia, espero que os guste, y nada, deseando de escucharla y de que nos aporte todos los conocimientos, todas las experiencias que ha tenido con respecto a este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, espero que sea de vuestro agrado, que seguro que lo va a hacer. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Quiero en primer lugar dar las gracias al Ayuntamiento de La Antejuela y a la Diputación de Sevilla, y con esta conferencia o esta charla, que me hubiera gustado que hubiera sido presencial con vosotros, sobre el quinto centenario. Vamos a tratar en primer lugar el viaje de Magallanes y en segundo lugar el viaje que hemos hecho, bueno, que he hecho yo como capitana andaluza, dando la vuelta al mundo desde mi propio velero. Vamos a centrarnos en primer lugar en Magallanes. Estamos celebrando el quinto centenario de una gesta realmente sin precedentes. Daos cuenta que han sido 239 expedicionarios españoles, bueno, españoles, no españoles, pero organizados por España, los que se han lanzado a realizar descubrimientos de tierras desconocidas, por lo menos para los occidentales. Han abierto nuevos caminos a Occidente, a España en aquel momento y a Occidente en general, pero han pasado verdaderamente penalidades extremas: ataques, plagas, epidemias, hambre, y gran parte de ellos hasta la muerte. El centro de hazaña, voy a empezar por ahí, el centro de esta gran hazaña fue la búsqueda de la ruta de las especies, y nos preguntamos ¿por qué las especies eran tan importantes? Las especies como la pimienta, la canela, el clavo, la nuez moscada. Pues bien, ya en el siglo XIII Marco Polo, un veneciano de 17 años, se lanzó a navegar en busca de las especies. En el siglo XIV y XV las especies se valoraban como hoy se valora el oro. De hecho, un saco de pimienta, por ejemplo, podía dar unos beneficios, lo que equivalía al trabajo de una persona durante toda su vida. O sea, bien, pues a finales del siglo XIV este comercio estaba en manos de los chinos y los árabes. Portugal desde la primera mitad del siglo XIV, no quiero dar datos, Enrique el Navegante, que fue un hermano del rey, creó aquí al lado, en San Vicente, en la Escuela de Sagres, un centro de estudio de navegación y astronomía. Entonces, y lógicamente impulsó muchas navegaciones de los portugueses. Eso lo tenemos que decir porque en ese momento nadie más lo hizo en el mundo occidental, repito. Primero navegaron por la costa de África, por toda la costa de África, pero posteriormente, estamos hablando todavía en el siglo XV, pero vamos, bordearon África, al revés, que lo tengo al revés, bordearon África y llegaron a la India. Llegaron a la India unos años después del descubrimiento de América. España, como sabéis, en 1492, Colón descubrió América. Ahí tenemos a Portugal y España, dos países en constante trifulca. Es así que llegaron a ponerse de acuerdo en un tratado, en el llamado Tratado de Tordesillas, en 1494, según el cual se dividieron el mundo, realmente el mundo de navegación, entre estos dos países. La única línea que conocieron, la establecieron, bueno, cerca de la isla de Cabo Verde, un poquito más al oeste. La otra línea por el otro lado del globo era desconocida, no se sabía por dónde.
El Papa en aquel momento no lo quiso conceder la bula, pero sí el siguiente Papa, en concreto Juan II, sí lo consiguió, con lo cual ya tenemos el mundo repartido entre la relación de España y Portugal. Bueno, bien, vamos a centrarnos ya en Magallanes. Magallanes nació, bueno, en concreto en 1480, o sea, a finales del siglo XV. De padre hidalgo, quiere decir de la pequeña burguesía portuguesa. Se inició pronto en la educación de la corte, en concreto en humanística, y en ciencia, en asuntos o materias como álgebra, geometría, navegación y astronomía, algo que ahora apenas se estudia, pero sí entonces. Bien, participó durante 9 años en empresas o en navegaciones, tanto comerciales como bélicas, como guerreras, claro, con Portugal. Los primeros 7 años se embarcó en la Armada por la ruta portuguesa, por la ruta de los barcos portugueses, por la ruta portuguesa, y llegaron hasta la India. En concreto llegaron a Goa y Cochí, que hemos estado nosotros con el velero nuestro, que llegaron mucho después. Participó con un amigo, su íntimo amigo Serrao, en la expedición a Malaca. Malaca se sitúa en lo que ahora es parte de Malasia y Singapur. Y posteriormente participaron los dos en la conquista de Malaca. Y allí tuvieron noticias de la isla de las especies. Que le pusieron la orejita, que imaginaos cómo. Serrao, cuando llegaron a la isla de las especies, se quedó allí. Se casó con una lugareña, tuvo sus hijos y dijo: yo de volver a Occidente a Portugal, no. Magallanes sí. Magallanes volvió a Portugal con un gran botín de especias y su esclavo Enrique, que le acompañó hasta su muerte. Bien, posteriormente incluso participó en la campaña del norte de África, norteafricana, también de Portugal, y ahí lo hirieron a la pena de por vida, o sea que él se quedó cojo. Y volvió a Portugal también entre un asunto un poquito extraño de un robo, no se llegó a aclarar, pero el hecho es que en la corte portuguesa cayó como un poquito en desgracia. Cuando entonces tenía 15 años, o sea, ese año tenía 35 años, y ya era claro que era un hombre callado, tenaz, testarudo, calmado, muy católico, ferviente católico y orgulloso. Sabía manejarse en los instrumentos náuticos, en los barcos, como en la guerra. Entonces participó, él conoció tempestades y se manejaba con soltura en tempestades, motines, masacres, saqueos y en batallas. Se formó la idea o su sueño, de navegar, explorar, descubrir y triunfar. Bien, inmediatamente quiso que el rey de Portugal lo recibiera para explicarle su proyecto. Su proyecto era buscar una ruta hacia Occidente, o sea, hacia la isla de las especies, pero no por África. Claro, los portugueses, la corte, el rey, no aceptó ese proyecto. Pidió una subida de la pensión por los méritos de toda su vida y porque le habían herido en la guerra. Y pidió también un cargo en los barcos que pudieran ir a Brasil, a África o a la India. Lo despacharon sin más y yo creo que le tocaron su orgullo. Pidió liberarse de la nacionalidad portuguesa y se lo concedieron, con cierto desprecio, dice la leyenda o las libras, donde en 1515, con 35 años, empieza a rumiar su proyecto. Él es una persona muy obstinada, muy tenaz, lo he dicho anteriormente, y sus proyectos de ir a la isla de las especies por Occidente lo perfilan. Se sabía que el comercio estaba en manos aunque los portugueses estaban queriendo dominar el comercio, pero estaba en manos de los turcos. Había una
pugna, lógicamente. Se sabía que la Tierra era redonda. Integraban variables en que en ese momento, unos años antes, Núñez de Balboa había, a través de la selva, había conectado el Atlántico con el Pacífico, a través de lo que hoy se llama el Istmo de Panamá. Y poco tiempo también antes, o casi en ese mismo año, tuvo noticias de un descubrimiento muy interesante que fue el descubrimiento del Mar de la Plata por Díaz de Solís. Y él pensó que ese mar le dio argumentos, no los tenía, pero vamos, de que eso era un paso hacia Occidente. Con eso se decía que había estado en Rumia, perdón, él tenía informaciones de cartográfica portuguesa y española. Él tenía también mucha información de su amigo Serrao, que se había quedado en la isla de las especies y además se había metido en el archivo privado del rey portugués. Y había conocido los portulanos, las cartas y lo que decían los navegantes portugueses. Y también había estado trabajando algunos conocimientos, algunas cartografías del descubrimiento de América. Integrando variables, que lo era una persona mucha idea, inteligente, Magallanes, después del rechazo del rey de Portugal, no se acoginó, sino que presentó su proyecto, que era el proyecto de su vida, a España. Su proyecto, repito, se centraba en encontrar que los españoles les interesaba mucho porque realmente el comercio de las especies habían llegado primero los portugueses, con lo cual le venía muy bien a España pues, tener una ruta que llegara a la isla de las especies por no el mismo camino de África. Y pronto él tenía, en su proyecto lo manifiesta claramente, que el Pacífico se creyera que era pequeño y que pronto, una vez que encontrara el paso por el Mar del Plata, él pasaría y lo encontraría. El proyecto lo propuso a la Casa de la Contratación en Sevilla y no lo aceptaron. No le vieron posibilidades ni interés. Entonces, a través de Diego Barbosa, y tras un año estando en Sevilla, consigue una audiencia con el rey Carlos, el que le pone el mismo proyecto, el que estaba diciendo, el proyecto que tenía, y aceptó su proyecto y firmaron las capitulaciones de Valladolid. La corona española se comprometía, por un lado, lo nombró capitán general de la Armada, lo nombró también gobernador y adelantado de todas las tierras que descubriera y le concedió 5 naves, que habéis podido ver en Sevilla que están expuestas. La Trinidad, San Antonio, Santiago, Concepción y Victoria. Con estas 5 naves, contando, la corona se comprometía a lo que acabo de decir, contando con que los comerciantes andaluces invertirían para la realización de este proyecto, pensando, o contando con el botín que podían volver con las especies. Bien, Magallanes se encargó, con la tenacidad que le caracterizaba, a habituallar, a preparar la escuadra. A pesar del sabotaje constante que recibieron por un lado el embajador portugués en Sevilla, o el factotum, que es como el hombre de confianza en Andalucía, de Portugal en Andalucía. Bien, Magallanes nombró, bueno, se alistaron muchísimas personas de las que pululaban en Sevilla, que por cierto eran de muchos países, genoveses, venecianos, y en concreto nombró como cronista oficial a Pigafetta, que tuve la suerte de embarcarse con él desde el primer momento y desembarcar con el Cano, como ya veremos posteriormente. Bien, el día 10 de agosto, con los meses fresquitos que hay en Andalucía, salió de Sevilla y el día 20 del siguiente, de septiembre, salió de San Lucas de la Reina.
con sus 5 naves, tocaron Tenerife, pasaron entre Sierra Leona y Cabo Verde, la isla de Cabo Verde, portuguesa, pero no la tocaron, pero se encontraron a los pocos días con una fortísima borrasca. Nosotros sabemos lo que es una fuertísima borrasca. Se perdieron rumbo, se quedaron sin rumbo y tuvieron que incluso parar el barco en medio de la mar. Para colmo, tuvo lugar un fenómeno eléctrico que asustó mucho a la tripulación y pensaron que incluso era una señal divina de que el viaje no se podía seguir. De hecho, el veedor español Juan de Cartagena le pidió a Magallanes que explicara su proyecto. Magallanes no confió su proyecto en nadie de la tripulación. Tuvieron que seguir conteando hacia el sur. Tuvieron que seguir navegando hacia el sur y tocaron costa en Brasil, en lo que hoy es Brasil, en una bahía, en concreto en Río de Janeiro. Siguieron posteriormente hacia el sur y se encontraron también con el Mar del Plata. Pero el Mar de la Plata, por el Mar del Plata, ellos creyeron que era el paso, se adentraron por el Mar de la Plata, estuvieron durante 15 días navegando, pero se dieron cuenta que era un estuario y tuvieron que volver. A partir de aquí empiezan las dificultades. Ya no hay paso, ya no hay carta, ya no hay información. El testarudo y sigue pensando en que sigue. Repito, ya no tiene información, porque el Mar del Plata, que era su opción para pasar a otro océano que repito, que se conocía ya, el otro océano que es descubierto a través del Istmo de Panamá, no apareció. A partir de este momento empiezan las grandísimas dificultades, repito, porque ya no tienen carta, no tienen información, empieza a escasear la comida, empieza el frío. Claro, al ganar latitudes llegaron a lo que se llama, a lo que hoy se conoce como Patagonia, con contacto con unos pueblos muy hospitalarios, pero, ¿me entienden?, en medio de la nieve. Y en concreto les llegó, como perdieron mucho tiempo, les llegó el otoño austral, con lo cual viene el invierno austral. Y decidió, pues, invernar ahí. Y para ello tuvieron que controlar los alimentos, racionalidades de la comida. Algunos capitanes le pidieron explicaciones de cuál era su proyecto, él seguía sin darla. Y en marzo organizaron un motín, gran parte de los capitanes españoles y la tripulación. Él, con muchísima autoridad, ejerció la autoridad y los sofocó. Mató a 2 capitanes y dejó en la Patagonia a otros 2 capitanes españoles. Y les perdonó la vida a otros 40 en toda la tripulación por ser imprescindibles para la navegación. Entre ellos, Juan Sebastián Elcano. Bien, seguimos. Estando todavía en el Atlántico, repito, por aquí por el sur, por la Patagonia, uno de la nao, en concreto Santiago, se hizo añicos chocando con una roca. Lo que yo no entiendo, nosotros como navegar no entendemos cómo se puede navegar sin carta. Pues sin carta, sin nada. Bien, pues lógicamente se estrelló. Y por fin, al año de salir, ya llevaban un año que habían salido, pasaron un cabo y una vez que cruzaron el cabo, se adentraban por toda la bahía, en aquello que creyeron, en una bahía, y este sí fue el estrecho. El estrecho que le llamaron ellos de Todos los Santos, pero que es el estrecho que nosotros conocemos como el estrecho de Magallanes. Y ya en el estrecho, estando todavía en el estrecho, supieron que otra nave, el Santiago, la más grande, San Antonio, la más grande y que tenía más provisiones, se había vuelto. Habían hecho un motín a bordo y habían muerto. O sea que se quedaron 3 naves con pocas provisiones, con menos provisiones todavía que antes. Bien, pero al menos ya habían dado con el paso. Magallanes tardaron un mes, que se dice pronto, un mes, entre aguas turbulentas, porque el estrecho ese, nosotros no hemos navegado por él, y casi ningún navegante quiere navegar por él, porque es muy peligroso.
aguas turbulentas, laberinto de corrientes y vientos, con 3 naves que, repito, que eran Trinidad, Concepción y la nave Victoria. Pero por fin, al cabo de un mes, llegaron al Pacífico. ¡Ah! Magnífico. Primero intentaron costear por la costa de Chile, por la costa fría, vamos, polares, casi polares, de Chile, y sin encontrar realmente aprovisionamiento. Y entonces decidió poner rumbo a la isla Molucas, a la isla de las especies. Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses. Pasaron 3 meses y 20 días hasta que avistaron una isla, la isla de Guam, en concreto son las Islas Marianas hoy día. Fondearon allí, echaron el ancla allí y los lugareños le llevaron provisiones, pero quizás porque no se entendieron, o porque ellos le llaman las Islas de los Ladrones, porque al no entenderse, cuando ellos le llevaron provisiones, pero se llevaron hasta cañones, hasta armas, se llevaron cosas muy importantes para ellos. Siguieron, al poco tiempo, encontraron ya las Islas Filipinas, se dieron por las Islas Filipinas, estuvieron navegando 12 días por las Islas Filipinas y encontraron otra isla, dentro de las Filipinas se llama la isla de Mactán, y arribaron al poblado de Cebú. En el poblado de Cebú se encontraron con un rey hospitalario, Humabón, estaba en liza, que estaba en guerra con otro que otro jefe de tribu que quería ser rey, se llama Lapulapu. Bueno, pues los dos estaban en guerra, entonces Humabón negoció con los españoles, que aceptó incluso ser bautizado y hicieron un trato a nombre de la corona española, con la condición de que le ayudara contra el que ellos pensaban, a Lapulapu, que consideraban que era un usurpador. Bien, el día de la batalla, y no se entiende porque todo lo preparaba Magallanes con muchísima parsimonia, con muchísimos aciertos, en función de su empresa, pero el día de la batalla iba con muy pocos de sus hombres. Era la cita, la vieron lógicamente los lugareños, la cita fue con pleamar, tuvieron que andar por aguas someras, aguas hasta la rodilla, 1 kilómetro, no pudieron desembarcar los cañones, llegaron exhaustos y cuando llegaron allí los atacaron con flechas y mataron a gran parte de ellos, y en concreto a Magallanes, como sabéis, con una flecha envenenada. Cuando volvieron, los que quedaban, cuando Humabón vio que no eran invencibles, mataron a 20 españoles. A su sucesor, de hecho, a Duarte de Barbosa, en Cebú, en el mismo sitio, mataron a 30 españoles y al otro jefe, a su sucesor. Ya quedaban 108 supervivientes y terminaron, como ya hemos dicho. La expedición de vuelta la continuaron, en concreto Carballo fue un ayudante de Magallanes que siguió con la expedición y prosiguió con la expedición. Decidió quemar, yo creo que buena decisión, quemar la nao Concepción, porque no había tripulación, con 108 tripulantes, no había tripulación para 3 barcos, entonces hundieron uno o quemaron uno y se repartieron entre los dos, entre Trinidad y Victoria. Pero en mayo navegaron durante un tiempo, 2 meses, por el mar de la China. Nosotros también hemos navegado en el mar de la China, curiosamente. Pues tuvieron, al cabo de los 2 meses, tuvieron que destituir a Carballo por su mala conducta y corrupción. Era ladrón, no era riguroso, engañaba, era mujeriego, y en concreto en aquella época no se embarcaba a mujeres en los barcos. Bien. Por tanto, nombraron, ya se quedó los 2 barcos, y nombraron a Gonzalo Gómez de Espinosa en el Trinidad y a Juan Sebastián Elcano en Victoria. Y dieron dirigirse directamente a las Islas de las Especies.
cuyo comercio, como hemos dicho, estaba ya en mano, sobre todo de los portugueses. Arribaron a la isla de Tidor, en la isla Molucas, la isla de las especies, y comerciaron o negociaron con el Rajá al-Mansur, árabe, permiso para negociar una navegación, la comercialización y cargar los barcos de especies, y lo consiguieron. Lo hicieron, pero salieron, en concreto Juan Sebastián Elcano dejaron los dos, algunos tripulantes en la isla porque se vieron venir que era inminente el ataque de los portugueses. Bien, zarparon de regreso a España con los barcos llenos de especias, que era el objetivo, se dieron cuenta, lo que he dicho anteriormente, se dieron cuenta de que el Trinidad tenía una vía de agua y tuvieron que volver. Y como se retrasaba la reparación, Juan Sebastián Elcano con Victoria decidió en febrero de 1522 que era dejar ya la isla de las especias y volver a España. Pero fíjense por dónde, claro, ahora que queda. Lógicamente tenían dos caminos: volver por donde habían venido o volver a España por donde el proyecto de dar la vuelta al mundo. Decidieron coger por de la isla de las especies hacia la India sin tocar, pero fíjense, hasta llegar a España casi sin tocar un puerto. Es la más peligrosa de las travesías. Yo no entiendo cómo lo pudieron hacer, no lo puedo entender, porque conocemos un poquito lo que es navegar, no se puede entender cómo, huyendo primero de las tempestades, huyendo de los portugueses, que si los pillaban se quedaban con el botín y a ellos, imagínate lo que les esperaba. Por tanto, no podían tocar tierra. Arribaron por fin, pero ya la isla de Cabo Verde está cerca ya, o sea que lo hicieron. Ya como no tenían casi provisiones y sin provisiones, pues tuvieron que arribar a la isla de Cabo Verde, perdón, a la isla de Cabo Verde. En Cabo desembarcaron algunos tripulantes para buscar provisiones, pero se dieron cuenta los demás que estaban en el barco que venían siendo para ser apresados y huyeron en una escapada a la desesperada. Se escaparon unos cuantos con Juan Sebastián Elcano. Y por fin, el 6 de septiembre, estamos hablando de 1522, o sea, después de 3 años, llegaron a San Lucas de Barrameda, la gran historia con 18 hombres, de los que salieron 239 salieron, después de, repito, 3 años y recorrer 100.000 kilómetros. Pues bien, lo primero que hizo Juan Sebastián Elcano al llegar a Sevilla fue ponerse en contacto con el emperador Carlos y comunicarle la primera circunnavegación, al menos para el mundo occidental. Se demostró in situ, navegando, la felicidad de la Tierra, la esfericidad de la Tierra, pero también se demostró que esa ruta por el estrecho de Magallanes era durísima, y por otro lado que el Pacífico era muchísimo más grande de lo que habían imaginado, y por tanto la isla de las especies no estaba como Magallanes pensó en la zona española del reparto de Tordesillas, sino que quedaba en la zona portuguesa. La nao Trinidad ya llegó mucho más tarde, en 1525, con 8 hombres. 4 fueron apresados y los otros 4, uno murió, y los 3 me figuro que los canjearía el rey con el rey de Portugal y volvieron a Sevilla, pero al cabo del tiempo. Esta es la navegación tan tremenda que tenemos que Pigafetta, quiero hacer un inciso. Pigafetta describe, por cierto, la crónica de Pigafetta está publicada y es una delicia leerla.
Y Pigafetta en concreto se centró mucho en describir cómo lo que habían pasado cuando se quedaron sin provisiones en el barco, donde hasta una rata era algo maravilloso que encontrar, porque por lo menos podían comer carne. Tuvieron que hasta ablandar el cuero de la funda de los mástiles para poder comer. O sea, horroroso, horroroso. Bien, en el año 2003, o sea, pasado 500 años de aquella gesta, con un abismo de tecnología, nosotros salimos de Sevilla, bueno, del puerto de Santa María, con un velero, con mi velero, con el proyecto de dar la vuelta al mundo. Solamente tengo que decir para todos los compañeros y compañeras de esta ciudad o de este pueblo, que lo único que yo me he atrevido es a realizar un sueño. Un sueño que tiene realmente gran parte de los tripulantes, perdón, de los navegantes. Por tanto, no hay... Y por otro lado también tengo que decir que yo lo he hecho, sí. Dar la vuelta al mundo o emprender la vuelta al mundo. Pero también por unas circunstancias que no puedo. Ahora luego hablaré del libro donde ahí sí están puestas todas las razones de por qué me fui a dar la vuelta al mundo siendo una mujer del sur y tal. La primera pincelada me quiero centrar en esto, como una mujer, yo nací en el año 1947, o sea, una mujer de aquella época de Jerez de la Frontera, llega un momento en su vida, pronto, ya muy mayor, con 56 años, que emprende la vuelta al mundo. Vamos a poner. Repito, yo, como ha dicho mi presentadora, mi querida presentadora, me licencié en la Universidad de Geografía e Historia. Es importante decirle para todos los jóvenes que hagan su proyecto, que lo lleven a cabo, que lo preparen muy bien, pero que es muy importante estudiar, prepararse, y la universidad sí puede ser, porque eso te va a dar capacidades para hacer muchas cosas en la vida, para hacer a lo mejor tu sueño. Bien, me casé y casi sin dudarlo, y eso me duele ahora, mayor, cuando era joven, no, pues perdí mi ciudad elegida, que era Sevilla, y mi trabajo, mi posible trabajo, mi prometido trabajo profesional en la Universidad de Sevilla, lo dejé. Lo que más me duele quizás es como mujer, porque fue sin dudarlo, casi sin dudarlo, y nos fuimos a Cartagena, donde a mi marido le esperaba el suyo. Tuvimos 2 hijos deseados y fui profesora de instituto, como ya me ha dicho mi presentador. Y allí, por casualidad, porque un amigo tenía un vela ligera y navegué por primera vez, y verdaderamente debo decir que me encandiló. Me impactó. Lo que pasa es que yo, como madre y profesora, realmente durante muchos años he sido como el rescoldo. Navegamos con él, que luego se compró otro barco más grande, y pronto es verdad que compramos un pequeño velero. Pero ¿quién era el patrón del pequeño velero? Mi marido, lógicamente, padre de mis hijos. Y compramos ese pequeño velero para salir los fines de semana con mis hijos, y bueno, habéis visto algunas fotos, ¿no? Bien. Aprendí a manejarlo, y también aprendí a manejarlo por casualidad. Bueno, primero porque cuando tú haces algo aprendes, pero también me aprendí porque él se mareaba. Por tanto, las vueltas generalmente las tenía que hacer cantándole a mis niños y manejando el barco. Entonces, tengo que decir que no tengo mérito, porque es que aprendí a navegar y claro, cuando tú aprendes algo, pues te apasiona. Bien, pues nos divorciamos a los 13 años y yo con mis hijos y ese pequeño barco que habíamos comprado, que habéis visto la foto, pues me vine navegando y me lo traje a Sevilla. Y ahí empezó en Sevilla un cierto despegue personal como mujer, algo más dueña de mis propias decisiones. Lo tengo que decir, que palanca de ese empoderamiento fue, sin duda, sacar sola a mis hijos adelante, sin duda, atender la profesión, sin duda, mi bicicleta urbana que me permitía libertad para ir para allá y para acá. Y ya centrándome en mi velero. Mi velero, la navegación en mi velero, donde las vacaciones escolares, que son muchas, con mis hijos y amigos, pues me potenció algo muy importante y me hizo salir un poquito de la
pequeña o gran depresión que cogí con la separación, con el divorcio. Disfruté navegando, pero trabajé también duro, porque date cuenta de lo que es. En primer lugar, yo no tenía ni idea de navegar. No tenía los títulos, los tuve que sacar porque me hice patrón de yate y ya que estaba con los colegas tal, me hice capitán de yate. Con lo cual, y durante 20 años crecí algo así, lógicamente, pero eso es así. Tú empiezas a trabajar algo, empiezas a tal, y si vas aprendiendo y hombre, te va gustando mucho, pues creció una pasión, repito. ¿Hacia dónde navegaba? Estando aquí, el barco lo teníamos y lo tenemos ahora en el puerto de Santa María. Hacia el norte, hacia Portugal, pero vamos, hacia el Algarve, metiéndome en todos los recovecos, tal y cual. Repito, cada verano y algunas navidades, perdón, nunca en Navidad, en Semana Santa, perdón. Bien, y hacia el sur, hacia el Estrecho de Gibraltar, que ahí también aprendimos mucho, porque el Estrecho de Gibraltar tiene montañas. Bien, el Estrecho de Gibraltar, el norte de África, Andalucía, por supuesto, y hacia las Baleares. Bien, pero hasta que un temporal en el estrecho nos lo hizo pasar muy mal y decidí, el barco es que tenía 7,70 metros, o sea que era muy pequeño para donde íbamos, pero claro, en el que teníamos. Entonces lo pasamos ya tan mal y dije, vamos a cambiar de velero porque ya esto no puede ser. O tú ya empiezas, le vi las orejas al lobo, y compré un velero, bueno, no he dicho que yo me quedé con el velero, pero el préstamo, quiere decir, cuando yo compré este velero, le devolví, lo vendimos y el dinero de los dos. Con esa mitad del dinero del velero y algo más que lo tuve por esto y me prestaron, pues compramos el barco que tenemos ahora mismo, pero que era un barco de 10,60 metros, para mí entonces, que tiene un barco de 7 metros, pues era maravilloso, de segunda mano, lo tuvimos que arreglar. Y el diseño o el tipo de velero me lo sugirió mi hijo, que estudiaba para ingeniero naval. Bien, pues con este velero, de ya más grande, todavía ya íbamos en las vacaciones escolares, sobre todo los 2 meses de verano, más lejos, Madeira, Cerdeña, Azores, Lisboa, Finisterre, Córcega, ya más. Pero claro, es que de pasar un 7 a un 10, y tengo que decir una cosa, que los barcos ahora mismo no tienen nada que ver con los barcos que hicieron, que la gesta importante fue la de Magallanes, porque los barcos ahora mismo, los barcos han cambiado mucho, tenemos GPS, tenemos sistemas de comunicación, o sea que no tengo tanto mérito esa navegación. Las primeras sí porque no teníamos casi ni radio, las primeras sí, es verdad, pero vamos, también un abismo de diferencia con respecto a los otros. Pero un velero no solamente jiji, jaja, y lo bonito del blanco en medio del mar, sino que tiene muchísimas averías. Y yo, como mujer que soy, y de mi época, no tenía ni idea de bricolaje. Una profesora de instituto con su economía no puede mantener los gastos que supone tener un barco y las averías de ello. ¿Qué pasaba? Ya estaba metida en la pasión. Entonces, pues cada vez que se me ocurrió, pues que cada vez que se estropeaba algo, lo desmontaba. Gran parte, sí, eso se lo aconsejo a todo el mundo. Porque gran parte, cuando tú desmontas una cosa, vas aprendiendo. Y muchas cosas arreglaba. Y lo otro, y lo que no, lo llevaba a un especialista. Pero el especialista me arreglaba solamente con eso fui ganando en autonomía. Yo aprendí a utilizar rotaflex, trompo eléctrico, las rasquetas, la pistola de pintar, todo, porque es que si no era mucho dinero y el dinero y no se tiene para esto. Y yo ya estaba empeñada, yo ya estaba con una cosa. Rasqué la obra viva del casco, porque tenía homosis, tiene una enfermedad del poliéster, que es una cosa terrible. Rasqué todo con una posesa en gel. Hasta despicié el motor porque el motor se me estropeaba muchas veces cuando no tengo los técnicos, yo no tenía ni idea. Despicié con el motor con la ayuda de un amigo que así me protegió en el cronótico, en el puerto de Santa María, y bien, pasó el tiempo y en 2003 yo contaba, primero con un velero ya mimado y navegado y conocido, contaba con un trabajo profesional entonces que el Centro de Profesionales de Sevilla, con el apoyo de mis 2 hijos ya adultos, profesionales. Por primera vez
sin trampas económicas. Había terminado ya por fin la hipoteca. Y encontré un navegante que sentía la mar, como yo, cuando ya la mar era una asignatura pendiente. Cuando mi hija empezó a trabajar, y consiguió su independencia económica, lo dejé todo. Pedí una excedencia sin sueldo para la realización de mi sueño, la de dar la vuelta al mundo en ese velero, que ya tanto ya conocí. Vamos a empezar ya. En la primera mitad de la vuelta al mundo lo preparamos, lo zarpamos en concreto el 1 de noviembre del 2003. El proyecto era de 2 años, que cuando estábamos por el Pacífico lo pasamos a 3 años y que luego resultó ser a casi 8. Pero todo eso es porque ocurrieron lo que ocurrió, que repito que no puedo explicar aquí, no por mí. Recorrimos por tanto 33.000 millas náuticas por los 3 océanos, pero con un truco, es que cuando tú vas hacia el trópico hay unos vientos que son constantes, que no son, yo creo que ha sido más fácil navegar por estos mares con los alisios que por aquí con el poniente y el levante que tanto conocemos. Entonces, pues, vamos a empezar, repito, en esta primera travesía, en esta primera mitad de la vuelta al mundo, tuvimos 2 travesías, la del Atlántico y la del Pacífico, de cerca de un mes sin tocar tierra. Magallanes pasa meses sin tocar tierra, nosotros un mes, que es mucho también, que es mucho también. Bien, el Atlántico tengo que decir que, bueno, no voy a decir que no lo disfruté, pero salí con mucho desgarro, posiblemente por dejar a mi vida, mis hijos, mis amigos, y por otro lado no encontré sitio en mi velero, cuando llevaba 20 años navegando en él. Pero me encantó navegar, eso sí es verdad, con toda la mar por delante, sin tener que volver a las vacaciones, y pendiente casi solamente de las negruras, de las borrascas, de las posibles borrascas. Ahora, sin embargo, el Pacífico fue sin duda una fascinación para mí. Yo tengo que decir que fue por encima de mi sueño, por encima de mi expectativa, ese Pacífico, lo que fue navegar, ahora lo diré, quizás porque estaba tan metida, como vosotros estaréis, metida en el trajín urbano de la vida, de los hijos, del trabajo, que yo no pude soñar tan en concreto. El encantamiento que acabo de mencionar fue tanto en las travesías cuanto en las arribadas a las islas, al rosario de islas, ahora lo diré. Voy a intentar describir lo que yo sentía navegando desde un pequeño velero, estando en un pequeño velero ante la inmensidad del mar, con todo, repito, el océano por delante, como he dicho anteriormente, con esos vientos portantes, que son unos vientos constantes, boom, 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 que propulsan las velas, perdón, que inflan las velas, que propulsan el viento, con un horizonte de 360 grados de horizonte de mar y 180 grados de horizonte celestial. Pasaban las horas, los días, las semanas, hemos dicho un mes. Casi en total soledad, porque al ser 2 en guardia de 3 horas, casi le dices al otro que se levante, que le toca su guardia. Sin ver tierra. Bien, tiempo para el ensimismamiento. ¿Cuándo? Yo había tenido tiempo para el ensimismamiento, estando aquí en tierra. Para leer, para escribir, para reinar en mis pensamientos, como decimos los andaluces. Un espacio donde potenciaba los sentidos, y son 5. Bueno, he dicho, no sé si he sido capaz, pero eso es lo que yo sentía en el mar, navegando en las largas travesías. Y en las pequeñas también, pero más en las largas. He dicho que la fascinación no solamente fue en la travesía en el mar, sino también en tierra. Tierra, o rosario de islas, que tantas resonancias tenemos, literarias y científicas, Darwin, Julio Verne, Stevenson, Salgari, atolones coralinos, arrecifes de los documentales, eso que hemos visto tantas veces, nombres como, o islas como Galápagos, Polinesia Francesa, con sociedad
Marquesas, Tuamotu, Tonga, islas como, o nombres que conoceréis como Bora Bora, Tahití, Minerva Reef. Bien, pero sin embargo por ese Pacífico, por ese gran océano, se me evidenció, se me agudizó el desapego o la quietud, la soledad que como río subterráneo me estaba como carcomiendo con mi relación con el compañero de navegación. Había perdido además el rol de capitana de mi propio velero cuando yo había navegado por Finisterre, por Azores, durante 20 años. Teníamos una complicidad, y eso tengo que reconocerlo, náutica excepcional, los dos tripulantes, pero mínima como seres humanos. La relación con mi compañero se me hizo insoportable, o sea, no podía vivir, y allá, estando en Fiji, en las antípodas, tomé la decisión de parar la navegación y que cada uno tomara su ruta. El velero quedó solo por año y medio, porque realmente yo también estaba tocada, y volví a Sevilla para recuperarme anímicamente, emocionalmente y económicamente, porque ya contando todo eso ya supuso más, porque el proyecto era para 2 años, como ya os he dicho. Pero no abandoné mi proyecto, dejamos el barco en Nueva Zelanda y prometí continuarlo. Volví a trabajar, repito, y después de 1 año y medio volvimos, Robin y yo, que él es de Nueva Zelanda, y me prometí ya nunca más, y se lo comuniqué a él, nunca más perder el rol de capitana de mi velero. Muy propio de las mujeres, el perder los roles inmediatamente cuando... pero la culpa también la tenemos nosotros, no estoy echando la culpa a otros, nada más que muchas veces está en nosotros. Como mitad de etapa tuvimos que hacer muchísimas averías, no me voy a centrar porque son cosas técnicas, pero gordísimas averías en Nueva Zelanda que tuvimos que hacer. Sacamos el barco del varadero y las hicimos. Te puedes imaginar lo que es, entra agua por la regala, tenemos una habitación del motor que no... Bien, con ello vamos a entrar en la tercera pincelada de esta vuelta al mundo y me voy a centrar en la comunicación, en las posibilidades de comunicación con los míos o con otros. En primer lugar tenemos que decir que técnicamente hasta Tonga es al final del Pacífico. Hasta el final del Pacífico, o sea, hasta Tonga, la comunicación era a través de la radio del barco, que conectábamos con el servicio marítimo, que no estaban allí por los veleros, sino que estaban por los servicios marítimos de telefonía española, que estaban, repito, por los mercantes y por los pesqueros. Entonces, llamando por radio a ellos, a la frecuencia de ellos conectaban con cualquier abonado, mi familia o amigo o tal. Y además yo pagué en Canarias, me aboné a la rueda de navegante para que recibiéramos la información meteorológica, que funcionó en el Atlántico, que no funcionó en el Pacífico. Bien, esa era la oral, eso era lo que, cómo nos comunicábamos. Y la escrita, cada vez que llegábamos a tierra, nos íbamos con nuestro pendrive o buscando un cibercafé, no sé si lo recordaréis, porque los jóvenes no, porque ya no, creo que no existe, como no sé si existe, porque todo el mundo tiene ya en su móvil, pero un cibercafé para comunicar con tu familia y para enviar las crónicas que empecé a escribir desde el primer momento, me figuro que como una forma de comunicar con los míos, y la persona. Bien, pues a partir de Tonga nos compré una máquina maravillosa, que era una especie de módem que conectado a la radio y a tu ordenador tienes por un lado, y al abono, me aboné a una cosa que se llama a SailMail, que nos daba información meteorológica increíble, y por otro lado me permitía mandar correo electrónico y recibirla, no con documentos adjuntos, pero bueno, da igual, comunicación por lo menos con los míos. Bien, ¿qué tipo de comunicación tienes cuando das la vuelta al mundo y estás durante tantísimos años navegando solo, o casi, con tu compañero? Primero, como me di permiso para
por primera vez en la vida, me figuro, y la última, claro, fue un paréntesis en el ajetreo mío de vida, para irme a la mar y darme un garbeo por el mundo, pues, y además, con el privilegio de ir desde tu nido, que a mí, cuando vas de viaje, casi, por lo menos yo estoy deseando ya volver a mi nido. Bueno, pues yo iba con mi nido, porque iba con mi barco, con mis libros, con mis cosas, con lo poco que tengo, que se necesita, pero es que se necesita muy poco, y vamos, más sobre todo por el trópico, que no se necesita ni abrigo. Bien, y tuve, por tanto, pero tuve el privilegio, por tanto, de tener tiempo para la comunicación conmigo mismo, para la reflexión, es que yo nunca había tenido, igual que vosotros, no creo yo que tengáis tiempo para vosotros. Bueno, pues, y tiempo para leer, para escribir, o sea que tuve tiempo para todo. Por tanto, como he dicho anteriormente, por tanto, la primera comunicación fue conmigo mismo por primera vez. En segundo lugar, con mis compañeros tripulantes. A partir de la segunda mitad de la vuelta al mundo, tengo que decir que mi compañero ha sido leal sin fisura, pero muy poco amor. Quiere decir que la comunicación con el compañero, aparte de que es verdad que las parejas hablamos poco, se hablan poco, porque ellos se meten en la rutina, pero bueno, es que él habla. El tercer tipo de comunicación que puedes tener navegando con la vuelta al mundo es con otros veleros, cuando arriba. Daos cuenta que nosotros vamos casi todos los navegantes de Occidente, tanto los de Europa como los americanos, vamos por el rumbo, todos hacia Poniente, porque vamos todos con los alisios, luego nos vamos encontrando. La comunicación con los veleros a mí me gusta mucho porque es el contacto con otros países, hay muy pocos navegantes, son muy pocos los españoles, en concreto me parece que nos encontramos en toda la vuelta al mundo 8 barcos españoles. Pero a mí me gusta, pero la comunicación con otros navegantes era sobre todo de partes técnicas, que es decir, rutas, metodología. Tengo que hacer un inciso. Durante los 6 años, porque hubo un paréntesis, ya he dicho, de 1 año y medio que tuve que venir a Sevilla a recuperarme. Durante todos los años estos, yo no me he encontrado, a todas las parejas que me he encontrado navegando con sus veleros, solamente me he encontrado a una, que ella es, y a mí, o sea, 2, por tanto hemos sido 2, mujeres capitanas de barco con un tripulante masculino a bordo. Todas las demás se han repetido el mismo rol, él, el del sueño, el del capitán, y ella, su tripulante, y generalmente cocinera. Y compañera del proyecto de su marido. Y me he encontrado también a 2 solas, le llamamos solas a los navegantes a las que van, o los solos que van navegando solos, a 2 mujeres solas. Con una sí entré en comunicación en Fiji, en la Fiji, con la otra no, había que preguntarle por qué navegaban solas. Bueno, me figuró que por vicisitudes de la vida, no lo sé. Bien, el cuarto tipo de comunicación fue que ya, sobre todo por el Pacífico, fue que ya jubilada, porque ya, no lo he dicho, la segunda mitad de la vuelta al mundo yo ya me jubilé, porque yo ya me fui jubilada, quiere decir que nosotros vamos ya con una jubilación, que para lo poco que se gasta en un barco, solamente, porque cuando vas navegando no puedes gastar apenas, y el barco estaba reparado y lo reparamos con las manos, tanto él como yo, quiere decir que no tenemos ya muchos gastos. Se tiene más gastos en España que navegando. Bien, pues lo que te decía, que con esas posibilidades tuve tiempo para potenciar la capacidad de comunicación con mujeres, en concreto de Vanuatu, o Indonesia posteriormente, incluso de Sri Lanka. Quizás tenga una comunicación muy especial con las mujeres de los... porque hablábamos enseguida, saltamos a hablar de mujer a mujer. Y fácilmente, él es testigo, pero bueno, como lo digo yo, la comunicación fue muy importante también para mí. Directa, franca, espontánea, desinhibida, cercana. Enseguida hablábamos de... y ellas te hablan. Bien, pero es que falta durante toda la vuelta al mundo una comunicación más honda, la verdad. Motivo por el cual en temporada de ciclones, no lo he dicho, en temporada de ciclones dejábamos los barcos, porque en temporada de ciclones no se puede navegar por el trópico. En temporada de ciclones dejábamos los barcos en una zona, en concreto, generalmente fue en Nueva Zelanda, volvíamos a Nueva Zelanda, y volvíamos a España.
el motivo de esa necesidad honda que yo sentía, primero tenía necesidad, yo sabía que yo me iba a dar la vuelta al mundo, pero lo mío era la vuelta aquí. Yo viví, quiero vivir aquí, con los míos y con... Entonces, este fue el motivo por el cual, repito, todas las estaciones volvía a España, a empaparme de lo mío, con los míos, a hablar como hablamos nosotros y cómo nos tratamos nosotros. Y motivo por el cual las dos estancias más entrañables que yo tuve fue las dos estancias que tuvieron mis hijos. Bueno, no sé si habéis visto alguna fotografía que ya he puesto. Con eso entramos ya en la última, perdón, en la cuarta pincelada, que es la última parte de la navegación. En la segunda mitad, repito, emprendimos la segunda mitad de la vuelta al mundo, y en esa, después tengo que decir que hubo, vivimos con embeleso en encontrarse al sur, el pequeño sur español por la Gran Barrera de Coral. Tengo que decir que el sur, este pequeño barco de 34 pies, o sea, de 10 metros 60, pequeño para dar la vuelta al mundo, no pequeño para dar la vuelta al mundo, ha hecho la travesía Nueva Zelanda o Australia a islas tropicales, que son travesías duras, 7 veces. Pero repito, porque como paramos la navegación, tuve que ir para allá, para acá, o sea, pero ahora tengo que decir, si quiero hablar del barco tengo que hablar de que ha sido una cierta proeza con un barco tan pequeño, no solamente de la vuelta al mundo, sino que también haga estas travesías tan difíciles. Bien, repito que hubo embeleso en la barrera del Coral, aunque luego en Indonesia, en Sri Lanka y en la India, palpé la miseria. Palpé la miseria al lado del barco. No sé si habéis visto alguna foto, puedo poner fotos y vídeos. Es verdad, y desde el momento en que palpé la miseria, realmente para mí sería acabar ya. Yo quise volver, entonces, yo no quería estar por el mundo con tanta miseria desde un barco velero, que lógicamente es signo de lujo, aunque es de segunda mano y arreglado por nosotros, eso da igual, ¿me entiendes? Yo ya quería volver a mi justa vida, que es la que tenemos nosotros, pero quise. Bien, no quería conocer más, tenía que comprender algo, escribir. El nomadismo me sirvió mientras ansiaba la extensión. El sedentarismo me dio tirones cuando necesité la hondura. Bien, pues cuando arañábamos casi la vuelta a casa por los mares Índicos, tomamos una decisión difícil tras unos escollos duros. El primer escollo fue que en el varadero de Malasia, estoy diciendo que siempre nosotros en temporada de ciclones reparábamos el barco y volvíamos a España, las dos cosas pues son muchos meses. Bueno, pues estando en el varadero de Malasia con él estaba trabajando y yo también, me caí de un bidón. Y hubo una caída que realmente con terribles consecuencias físicas y psíquicas para mí. Me lastraron mi capacidad, y para navegar y también para vivir se necesitan todas las capacidades. Bueno, pues realmente ahí pasé, eso ha sido una barrera que no sé cómo, pero yo quería traerme el barco. Yo tenía una comunicación con mi velero y yo quería traérmelo a España y él se comprometió conmigo para traerlo. El segundo escollo fue que cuando llegamos a Sri Lanka tuvimos por primera vez un terrible, por eso sé yo lo que es un terrible temporal. Un temporal de 67 nudos, me figuro que no sabéis, que aullaba, el viento aullaba y tuvimos en esta situación que pasar 2 noches parados en medio de la mar. Eso fue duro, pero el barco no sufrió, bueno, se hundió un barco muy cerca nuestra, el casco del barco no sufrió, pero los instrumentos, los aparejos, y arribamos a Sri Lanka, que acababa de terminar 2 años antes una guerra civil y que no tenía ningún recurso náutico. Imagínate, y no podíamos llevar. El siguiente escollo fue que ese año, en el año 10, lo podéis mirar en internet, en el año 10 y 11, los piratas somalíes ejercían una acción virulenta por esta zona. Y el mar de Arabia lo recorrían todo, decidieron recorrerlo los veleros, los otros veleros que iban con nosotros casi, en rally. Rally quiere decir en viaje organizado.
ir juntos, incluso en concreto la Armada Española me prometió a mí ayuda, fíjate tú, decía, es que es un lujo lo de la ayuda de la Armada Española a los barcos españoles, pero espérate, que no va a llegar. Estando allí en India, esperando que llegara una pieza imprescindible para hacer esta navegación a motor con el tema de los piratas somalíes, se nos escapó el último rally. A pesar de todo, decidimos él y yo como hacer una escapada hacia adelante, hacia Mumbai, y estando en Goa, donde estuvo Magallanes. Estando en Goa recibimos dos correos electrónicos de un español que había pasado y otro inglés que tenía contacto con nosotros, y nos decía: acaban de atacar a dos veleros que están muy cerca vuestra y han matado a todos los tripulantes de un velero, y a nosotros con 2 niños a bordo se los han llevado a Somalia. O sea, no podéis pasar solo. Y tomé la decisión dura, porque cuando tienes un proyecto y estás casi arañando ya la vuelta a casa, es duro tomar la decisión de parar el barco y buscar en India, nada menos lo pasamos muy mal, porque India no puedo hablar más de lo que pasamos a India para buscar un mercante, y un momento que nos querían embarcar el barco, nosotros teníamos muy duro. Por fin, como todo sale, porque estoy aquí, entonces lo pusimos en un mercante que nos llevara el barco, que nos atravesara esa zona hasta el Mediterráneo. Bien, para un navegante es duro tomar esa decisión, para cualquier persona es duro tomar una decisión de la no culminación de su sueño, o poner el barco en un mercante. A lo mejor no lo podéis entender si no es navegante, pero si a alguien le gusta algo lo puede entender. Y para un hombre en concreto yo creo que todavía es más duro que para una mujer, eso sí es verdad. Incluso lo pueden vivir los hombres como como un fracaso. A mí no me gustó, por supuesto que me dolió, fíjate tú lo que había hecho ya para arribar con mi velero al Mediterráneo, pero no quise que mis proyectos o mis sueños se hicieran dueños cuando tienes a costa de la vida, vamos, posiblemente. Mis retos, eso siempre lo hemos tenido claro, quizás lo tenemos claro muchas mujeres, también muchos hombres. Los retos no los ponemos nosotros, me los pongo yo, y me centré en el privilegio de la experiencia vivida. Además, tengo que decir que todos estos últimos escollos han dado pátina de realidad a una navegación que, si no hubiera sido por esto, al final casi en el mar Índico, en el océano Índico, hubiera parecido que tú ibas de rosito dando la vuelta al mundo, cuando la circunnavegación no es algo de ir de rosita por el mundo. Y pasado ya estos escollos, navegamos por el Mediterráneo la vuelta a casa. La última pincelada quiero mencionar a que, como yo escribía todas las crónicas, a los míos, como una forma de comunicar con ellos, quizás para sentirme con ellos, primero para comunicar mis privilegios, porque siempre sentí como una privilegiada cuando mis hijos y mis amigos se quedaron. Pero no solamente me he atrevido, como he dicho aquí también, y lo habéis visto, no solamente que también es un libro de viaje, es un libro de navegación, pero también he querido contar lo que pasa a bordo cuando unas personas embarcan, lo que les pasa a los tripulantes, las vicisitudes que pasan, la sintonía o la discrepancia, los acuerdos, los desacuerdos, los sabores y sinsabores. No me he callado, es mi verdad. Yo no digo que sea la verdad, pero es mi verdad. De cuando salí, que me pasaba, que sentía, hay algunos flashbacks. Y con reflexiones de una mujer que le ha gustado seguir su propio rumbo en un mundo no siempre fácil, con dificultades añadidas, repito, por ser mujer, como ya sabemos. Eso pienso yo. Va por vosotros, va por vosotras. Ya os digo, lo único que os animo a realizar vuestro sueño, a realizar el sueño. No hay sueño grande y pequeño, hay sueños, hay proyectos. Muchas gracias a todos.
Esto fue en Vanuatu con mis mujeres de Vanuatu, con las que como fuimos dos estaciones, pues realmente ya éramos como, ellas me aceptaron en sus aldeas y yo las aceptaba, nosotros las aceptábamos en el Belén. Muchísimas gracias.